tardes, soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. ¿En qué palo es noticia? Lunes, 5 de la tarde, 15 de junio del 2020. Esta tarde vamos a empezar por una noticia de Estados Unidos, pero tenemos análisis e información de lo que ocurrió en la legislatura de Puerto Rico con la designación, la primera vista del nombramiento de el licenciado Carlos Rivera Santiago, asesor de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet en asuntos laborales, con relación a su nombramiento como designado a esa silla de la Secretaría del Departamento del Trabajo, en momentos en que son miles los ciudadanos en Puerto Rico que no han podido cobrar un peso del desempleo por el desmadre que realizó el gobierno de la gobernadora sucesoral a través de la silla de la licenciada Briseida Torres, y que al día de hoy no se resuelve. Carlos Rivera Santiago hizo de todo, dijo de todo hoy, habló del pasado y del presente. A eso vamos en breve. Pero hay dos informaciones de Estados Unidos que me parecen importantes y yo voy a empezar por la que hace unos minutos circula de que la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, desautorizó, se revocó a sí misma, desautorizó el uso de emergencia de medicamentos contra la malaria para el tratamiento del COVID-19, que como ustedes saben, fue promovido por el presidente Trump e incluso dijo en conferencias de prensa, y ahí están las imágenes que hemos buscado a través de las informaciones que salen del presidente Trump, que establecen que él le dijo a su nación que él estaba tomando incluso el medicamento relacionado con las sustancias hidroxicloroquina y cloroquina. La FDA acaba de desautorizarla. No solamente es importante para situarnos precisamente dónde está el presidente de esa nación con relación a la pandemia más importante que ha ocurrido, por lo menos en los últimos 100 años. Es que en Puerto Rico, el pasado jueves, el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, en una intervención en aquella conferencia de prensa donde participaron los diferentes epidemiólogos y epidemiólogas del Departamento de Salud, que hablaron de la nueva fórmula, la nueva ecuación, supuestamente, que autoriza el CDC de Atlanta para contar y traer información estadística sobre los muertos, las personas muertas, los infectados, etcétera, de esta pandemia coronavirus COVID-19. Dijo que una de las cosas buenas que había ocurrido en el Departamento de Salud es que se habían comprado de esos medicamentos. Ponlo en la nevera. Lo más importante para mí con relación a esta noticia que la FDA acaba de circular es precisamente que en Puerto Rico el Departamento de Salud se da golpes de pecho de que ha hecho tanto en medio de la pandemia porque hasta esos medicamentos compraron. Es la segunda vez que el Departamento de Salud tiene que recoger medicamentos. Bueno, esta vez son medicamentos y hace 2 semanas tuvieron que recoger todas las pruebas que le compraron a 313 LLC, se hizo inmediatamente que se trajeron, porque la tuvieron que reetiquetar. Pero las que le compraron a Castro Business las tuvieron que recoger porque no estaban autorizadas por la FDA. Hoy tienen que recoger todos esos medicamentos que dicen que ya los distribuyeron a través de todos los hospitales. Y estoy hablando por lo que dijo el secretario del Departamento de Salud la semana pasada. Así me parecía importante que habláramos en principio de eso, porque es lo que yo estoy cansada de repetir por la experiencia que estamos viviendo durante el pasado año. María, terremotos, pandemia. Hay país, lo que no hay es gobierno.
Y me voy a detener para decir las palabras mágicas. Compartan, compartan, compartan. Importante para hacer virales estos programas. Es que no ha hecho nada bien, dice Lourdes Martínez. Por ahí está todo el mundo. Está la diáspora representada, Nueva York, está Texas. Vi que hay algunos seguidores, internautas que no reconozco. Está Ponce. Bienvenidos a todos. Rosa Mach también está por ahí desde el oeste borincano. Carmen Mercado, como siempre. Mario Roche, saludos amigos. Nivia Rodríguez López, Vega Baja en la casa. Es que Trump es vomitivo, dice Nivia. Obviamente Ramón Cardona desde Texas. Gracias a la diáspora como siempre por participar de nuestros programas y para nosotros saben que son súper importantes. Iliana Díaz también está por ahí. Madeline Rivera Ramos. Llegué luego de un día arduo de trabajo. No te preocupes que ahora vamos a hablar del trabajo. Javier Jiménez también está por ahí. Mirna Vázquez, Pembroke Pines, Florida, presente. No te conocía y me disculpa si no era que no te había identificado. Nelson Ortiz, el joven le contestó muy bien en la vista legislativa, dice Nelson Ortiz. Vamos a eso. A mí me parece que contestó bien, pero me parece que hay unas contradicciones que sería bueno tocar. Y ustedes me dirán qué les parece si vieron la vista, Carmen Dávila Salgado. Bueno, vamos primero a lo que me parece también que tiene una reminiscencia en lo que ocurre en Puerto Rico con relación a las leyes antidiscrimen. Hoy hubo realmente una victoria para la comunidad LGBTIQ en términos de que en Estados Unidos la Corte Suprema, que es una corte que ya tiene mayoría conservadora, decidió en favor de por lo menos 4 pleitos relacionados con ese discrimen que se da en el empleo y que hasta este momento estaba solamente relacionada al discrimen por razón de género, de sexo, en términos de que una mujer pudiera ser despedida. Y esa ley de 1964, antidiscrimen, así lo planteaba. Hoy el Tribunal Supremo, específicamente por voz del juez Neil Gorsuch, y yo quiero que ustedes vean, ese es el pleno del Tribunal Supremo. Les voy a llamar la atención del juez Gorsuch para que lo vean. Está ahí al lado de Sonia Sotomayor, pero también tenemos una foto de él cuando fue nominado y fue a vista en la legislatura. Es republicano, lo nombró Trump. O sea, hay que hacer todas estas salvedades, porque estas son leyes que, como ustedes saben, y son casos que no necesariamente en un tribunal tan conservador encontrarían la posibilidad de que se enforzaran, o sea, de que la jurisprudencia se fuera del lado de las víctimas, en este caso, que son de comunidades diversas dentro de la comunidad LGBTIQ. Pues el tribunal acaba de decir que en efecto la ley antidiscrimen protege a los trabajadores gay y transgéneros. Un empleador que despide a un individuo por ser homosexual o transgénero, despide a esa persona por rasgos o acciones que no habría cuestionado en miembros de un sexo diferente. Súper importante. Es decir, aquellas personas que están dentro de esas identidades, como puede ser una mujer trans, un hombre trans, una persona gay, porque los casos se dividen precisamente en los que sufrieron la victimización, que son personas gay, en el caso de un hombre que habiendo hecho un chiste de que él era homosexual fue despedido del empleo. En otro de los casos es una mujer trans que fue a decirle a su empleador que se iba a cambiar de sexo. La botaron del trabajo. Esas personas están protegidas por esa ley. Eso es un super logro. ¿Qué tiene que ver eso con Puerto Rico? Suficiente. Pero primero les voy a decir quién es, además de Gorsuch, que es un juez republicano, fue el ponente de esta decisión. Los también republicanos John Roberts se unieron
él se unió, John Roberts, juez presidente, se unió a los liberales de esa corte, que esto es lo más interesante, la juez Sotomayor, Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer y Elena Kagan. Se unieron y constituyeron la mayoría 6-3. Los otros 3, fíjense que si no se unen 2 conservadores, no hay mayoría. Los otros 3, obviamente, y cuando les diga los nombres, ustedes los van a reconocer porque son los que consistentemente han sido, en el caso de 2 que son viejos y uno que es más joven, que es nombrado por el presidente Trump, Brett Kavanaugh, se unió Clarence Thomas, lo sabemos, y Samuel Alito. Samuel Alito fue también disidente y escribió su propia disidente diciendo que esto abre la posibilidad de cientos de demandas. Después que vemos la composición, vamos a venir a Puerto Rico. Evidentemente, ya cabe el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad, le dio la bienvenida y celebró, porque es súper importante para Puerto Rico en un país donde en el 2013, y yo creo que esto es lo que deberíamos estar discutiendo. Y después que traiga la información, quiero discutirla con ustedes para ver de qué manera, si ustedes están de acuerdo conmigo que esto es importante. En el 2013 en Puerto Rico hubo una discusión literalmente del mismo asunto. Y se intentó aprobar una ley que tiene que ver con el discrimen, precisamente en el asunto de discrimen por razón de género. Como ustedes saben, la mayoría en Cámara y Senado era del Partido Popular Democrático. Pero yo quiero que ustedes tengan claro quiénes fueron los presuntos implicados que votaron a favor y quiénes votaron en contra. A favor de una ley que establece la no discriminación en el empleo por razón de género. De eso es que estamos hablando específicamente, y vamos a eso. Porque, como ustedes saben, en este momento en Puerto Rico de lo que estamos hablando es de que el fundamentalismo religioso ha copado la legislatura de Puerto Rico. Y en el 2013 la discusión fue bien agria, pero el Partido Popular, en el caso específico de el entonces senador Ramón Luis Nieves, se dio a la tarea de traer la discusión del asunto, y les voy a decir, porque lo bajé aquí, pero pues no se encuentra, porque esto es así. ¿Quiénes fueron los que votaron a favor en el Senado de el proyecto 0238 que finalmente fue aprobado? Obviamente, no voy a leer todos los nombres, pero el Partido Popular en el Senado votaron a favor todos, increíblemente, en el Senado. La entonces senadora María de Lourdes Santiago votó en contra. Eso es lo que tengo de un documento oficial del Senado de Puerto Rico. Toda la delegación del Partido Nuevo Progresista votó en contra. Eso es para que tengamos claro quién es quién. Y yo no estoy diciendo que aquí no hubo pulseo, porque recuerdo, por lo menos en el caso de la entonces senadora y hoy senadora Roxana López, que hubo un pulseo, pero finalmente votó a favor. En la Cámara igualmente con Brenda López de Arrará, porque es que no es que esto es tan claro como que todo el mundo está claro y vamos para adelante. No, también hay pulseo. Pero finalmente, en el Partido Nuevo Progresista en la Cámara, toda la delegación le votó en contra. Estos son los que dicen que son ¿qué? Que quieren ser
más estadounidense que los propios estadounidenses. Y hoy un Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, con 2 personas conservadoras del Partido Republicano, le dicen a ese país, se le dicen a la ciudadanía que no estamos dispuestos a dejar fuera a las nuevas diversidades. Eso ocurrió hoy, pero me parece que es importante que usted sepa que en Puerto Rico hace 7 años que se discutió y la ley es ley porque la mayoría votó toda a favor, porque si no, estuviéramos hoy todavía sin esa protección. Y traté de conseguir la información, pero me llegó muy tarde el asunto puramente técnico de cómo votó la mayoría y la minoría en el 2013 en Puerto Rico. Y lo que tengo que averiguar es precisamente cómo quedó esa ley, si al día de hoy ha sufrido algún cambio, porque yo no dudo que entre el 2017 y el 2020 tenga algún cambio. Y sobre todo, ¿qué hace el Código Civil? ¿Qué hace el Código Civil? Que recientemente lo firmó la gobernadora de Puerto Rico con relación a ese asunto. Así es que es para que cuando la gente tire esa línea de que todos son iguales, hay unos más igualitos que otros, ¿sabes? Hay unos que pueden razonar, hay unos que con los que se puede discutir. Y yo no estoy diciendo que no sean conservadores, porque ahí en ese Partido Popular, en el Partido Independentista, hay conservadores. Me llama la atención cómo fue que María de Lourdes Santiago, y me gustaría saber su posición, le votó en contra a aquel proyecto que manejaba la inequidad. Roxana López justificó su oposición por su catolicismo, finalmente votó a favor. Tienes razón, Brenda López le votó en contra. Gracias por eso, Ricardo Vargas. Fue la única del Partido Popular en la Cámara que votó en contra. Entonces, lo del código no vale. Ese es el detalle, Nivia. Eso es lo que yo quiero averiguar. Porque si ellos hicieron algo en el código que deja sin efecto, o el truco ese de decir, no, pero si es ley, usted puede, porque es la interpretación de la interpretación, tienen un problema. Porque la ley federal tiene supremacía sobre lo de Puerto Rico. Así que, si hay cualquier asunto, la comunidad LGBTIQ tiene ahí un agarre. Me parecía súper importante que habláramos sobre eso. Ese es el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Vamos a venir a Puerto Rico. Vamos a hablar primero, antes de llegar al secretario del Departamento del Trabajo, de Carla Mercado Rivera. Ustedes saben que Carla Mercado Rivera es la súper compradora que quieren imponer la legislatura de Puerto Rico en su agenda legislativa de 2 semanas, que no son ni 2 semanas, quizás son 8 días, no llega a 10, para traer a esta supercompradora con un salario de juez del Tribunal Apelativo de juez del Tribunal Supremo, perdón, de $120,000. Esta joven que se graduó de abogada en noviembre del año pasado, se graduó porque fue que obtuvo su reválida, y que es novia de Anthony Maceira, quien es un contratista del Senado de Puerto Rico, después de haber salido del gobierno de Puerto Rico, entre otros sombreros, dirigir la autoridad de puertos y como 3 o 4 sombreros que tuvo además, y participar de el Club de los Brothers, que ejecutaron un war, lo que ellos le llamaron un war room, que finalmente lo conocimos como el Telegram Chat. Y a Anthony Maceira no le gusta que uno traiga ese asunto. Pero si Carla Mercado Rivera tuviera la misma edad y no fuera novia de Anthony Maceira necesariamente, podría entrar de otra manera al gobierno de Puerto Rico a esta posición de nueva creación. De nueva creación. Y yo creo que definitivamente es importante traerlo. Ella trató de distanciarse en la vista pública de hoy porque hoy hubo una vista pública con relación a su nombramiento. Hay informaciones que colocan a esta joven
que dicho sea de paso, es la subadministradora. O sea, para que ustedes vean hasta dónde llegamos. Es la subadministradora de la Administración de Servicios Generales, que finalmente es la Administración de Servicios Generales quien tiene el poder de comprar los suministros que se traen al gobierno de Puerto Rico. Pero quieren separar, fíjense si estamos claros en lo que queremos hacer, quieren separar esa posición de la Administración de Servicios Generales y hacerla única para que esté en esa posición 10 años. Es elevarla como está ahora mismo la Constitución de Puerto Rico en relación, por ejemplo, a la posición de Contralor de Puerto Rico. Claro, si usted le da la posición de compradora de Puerto Rico a una joven como esta, que está empezando en la administración pública, que está empezando en la profesión legal, usted se podrá imaginar que muchos brothers y que muchos amigos del alma van a guisar. Pues la vista pública fue bien interesante porque obviamente se le confronta, y uno de los que la confrontó fue el senador Juan Dalmau del Partido Independentista Puertorriqueño, con su juventud. Pero no es la juventud por tener 25 o 27 años, es porque no tiene ninguna experiencia en el campo de comprar para el gobierno de Puerto Rico, y sobre todo lo que significa tener la responsabilidad por 10 años, sacarla de cualquier nombramiento, como son los nombramientos de gabinete, como es el nombramiento de la Administración de Servicios Generales, que no es un nombramiento de gabinete, es un nombramiento de las agencias de segundo nivel. Y le dice finalmente, yo no quiero traer el asunto de Anthony Maceira, pero lo tengo que traer porque uno de los cuestionamientos públicos es que usted es la novia de esta persona. Ella hizo todo lo posible por decir que todos los casos que ella tenga ante sí que involucren a Anthony Maceira, ella se va a inhibir. Ya presumiendo que Anthony Maceira va a estar haciendo dinero por ahí con alcaldes o con en función pública o con contratistas que le venden al gobierno de Puerto Rico, y la compradora va a ser su novia. Ella llamó la atención de que no vive con él. Entonces, Dalmau le tiene que traer que él también fue una víctima a través de su esposa del Telegram chat, porque parte de lo que pasó en el Telegram chat es que se burlaron de la esposa de Juan Dalmau, y sobre todo, más que burlarse, es que ella está en una posición pública que ellos estaban cuestionando cómo sacarla de la posición pública. Es para que tengamos el cuadro completo de cómo es que se dan estos nombramientos, y que ya Tomás Rivera Chats ha dicho que este nombramiento está planchado. Claro, ellos tienen la mayoría, lo van a aprobar sin ningún problema. Pero lo más que llama la atención igualmente es que ellos dicen que esta muchacha no tiene nada que sacarle. Y hoy el compañero Oscar Serrano sacó una información del Procurador General porque esta joven se vio involucrada en un asunto contra contra ella. Se radicaron unas querellas porque le debía dinero a un negocio de hojalatería y pintura con relación a un choque que tuvo, y su vehículo estaba arreglado por estas personas y no le pagó, etcétera. Y ella se querelló contra el abogado que intervino. Y el Procurador General determinó que la querella era frívola contra el abogado y que había ahí como que unas representaciones que no eran correctas. Entonces, uno se cuestiona, esta gente, la gobernadora sucesoral, Wanda Vázquez Garcet, le dice al país que ella los protege, ella nos protege, que ella protege a las personas que en este momento está dirigiendo por ese orden sucesoral. Nos protege que el dinero público esté en buenas manos. Yo me cuestiono. Protege que los procedimientos en la legislatura de Puerto Rico, la gente entienda que los que llegan allí llegan
por motu propio, por el derecho, por el trabajo que han hecho para tener una posición que va a durar 10 años y se va a ganar 1.2 millones de dólares en esos 10 años. Menos el 30%, póngale 800,000. O sea, esto es lo que le hacen, por un lado, la legislatura de Puerto Rico y le dicen por otro al país cuando emiten discursos, cuando hacen conferencias de prensa mínimas, porque casi no hablan de otros temas. Pero estos son los ejemplos. Dice Alberto Ramos, el PNP siempre dándole golpes de Estado a la Constitución para beneficiar al partido y así perpetuarse en el poder. Para otro ejemplo más de la ley electoral que quieren cambiar. Margarita dice, esta propuesta se vislumbra como la admisión silenciosa del PNP que perderán las elecciones y con esto asegura que robarán. Bueno, yo creo que esto es parte de lo que ocurre. Esto es parte. Lo que pasa es que son tantas leyes, como me dijo una persona a mí el otro día, que van a tener que, los próximos que ganen, son tantas las leyes que van a tener que mirar, que yo no sé si el de la compradora va a ser una. Claro, a mí me parece que toda ley que se apruebe, sobre todo en un momento de crisis económica. Díganme ustedes qué falta hace el comprador cuando nosotros vimos en unas vistas públicas que Administración de Servicios Generales tiene compradores certificados. Ah, pero si usted le quiere dar la vuelta a esos compradores que son bona fide, que son personas que son empleados de carrera para atraer a una amiga del alma, pues sí, obviamente, tiene que legislar para eso. Yo me imagino que lo primero que debe hacer una nueva administración es manejar eso, bregar con eso. Wilber Rosario, no me avisaron el comienzo del programa. Ah, Wilber, no soy yo la que no te avisa, es Facebook, pero tranquila. Este programa sabes que se queda y te debo algo. Te dije que te me enviara una información y no te la envié. Déjame ver si te la puedo enviar ahora. Yo creo que lo más importante que debemos plantearnos con relación a esto es si esto es un esfuerzo limpio. Esto es un esfuerzo limpio. Hoy, con relación a dejar atornillados a los amigos del alma. No creo que el país lo pueda interpretar así, sobre todo aquellos y aquellas que en el país están cuestionando desde hace 3 años. Vamos a ponerle que llevamos 20 años cuestionándolo, pero más fuertemente a partir de las tragedias de María, terremotos, pandemia. Si realmente los servidores públicos, el liderato, vamos a decir el liderato de los partidos políticos, en este caso, en esta administración del Partido Nuevo Progresista, está ejerciendo el juicio y el criterio de que el pueblo al que se supone que le sirvan es primero. Me lo cuestiono. Vamos al asunto del Departamento del Trabajo. Me parece que lo del Departamento del Trabajo tiene, sobre todo, el problema de que Carlos Rivera Santiago está siendo cuestionado por su trabajo anterior que tiene que ver con haber sido secretario auxiliar de menores bajo la administración de Wanda Vázquez Garcet, hoy gobernadora sucesoral, entonces secretaria del Departamento de Justicia. Porque son 2 casos los que han salido públicos. Me pareció interesante que en la vista pública se planteara por parte del licenciado Eduardo Batia, el licenciado, el senador Aníbal José Torres y antes el senador independiente diagonal PNP, Vargas Vidot, Chaco Vargas Vidot, porque el elemento credibilidad va atado al elemento sensibilidad que supuestamente, según las preguntas de estos 3 senadores, están íntimamente relacionados con la responsabilidad que tuvo el entonces del país con 2 casos, que ustedes saben que los hemos mencionado acá, que es el caso de Alma Yariela, la niña de 11 años del pueblo de Loíza, que el sistema se le tiró encima. Y yo digo que Carlos Rivera Santiago empujó el sistema hasta llegar
a tratar de que a esta niña se le acusara por agresión después de haber sido víctima de bullying. Importante que digamos que en esa vista pública, el licenciado Rivera Santiago trató en todo momento de establecer que los casos, cada uno de los casos, el de Alma Yariela y el del joven de 16 años, que fue también ese sí que llegó hasta las últimas consecuencias. Si no es porque el Tribunal de Apelaciones revoca lo sucedido, este joven todavía estuviera en el sistema de justicia porque lo acusaron de un escalamiento agravado porque entró a una escuela a tratar de sobrevivir del maltrato que sufría en su casa y en medio de ese estar en la escuela tuvo acceso a un material del Salón de Economía Doméstica y finalmente en el medio de la Semana Santa del 2016 hubo una intervención, un escalamiento y se lo acusó del escalamiento igualmente. Los 3 senadores hicieron más o menos las preguntas relacionadas al asunto de la sensibilidad. Yo anoté, en el caso de Vargas Vidot, lo confronta con el hecho de que como procurador de menores, supuestamente, Rivera Santiago dice que el país, que el sistema, y lo cito, estamos trabajando reactivamente con la juventud. Es decir, que no hay educación, no hay prevención, que lo que están haciendo es ejecutando reactivamente, manejando reactivamente los problemas que tiene esa juventud. Qué interesante que lo traiga. Y me parece que esa fue un buen señalamiento de Vargas Vidot, porque le dice, fíjese qué interesante, porque eso fue lo que hizo el sistema con los 2 casos que usted se le involucra. Palabras mías, pero fue lo que quiso decir de un interrogatorio, de un preámbulo bastante amplio. Y cito a Vargas Vidot, porque el peso del castigo siempre va sobre la víctima. Y la víctima del sistema han sido Alma Yariela y ese joven de 16 años. Y a los 2, el procurador de los menores, los procuradores de Carolina y el procurador jefe les tiró el sistema encima. Me pareció genial la analogía. Y claro, le traen entonces el planteamiento, tanto Vargas Vidot como Eduardo Batia, ¿cómo usted va a bregar ahora? ¿Cómo usted va a ser empático con el montón de gente que está haciendo filas allí en el Departamento del Trabajo, específicamente en lo que desarrollaron para que la gente fuera en el centro de convenciones? Para atrás y para adelante. Yo entiendo que él trató de defenderse, siempre bien leguleyo, aludiendo a supuestamente el caso o lo que no sabe de lo que está pasando en el departamento. Me parece que eso fue una brecha que abrió ahí Aníbal José Torres, porque parecería que no hay comunicación entre el asesor de asuntos laborales y lo que está pasando en el departamento, ya que lleva 3 meses y medio bajo Briseida Torres. Porque él dice que se reunía con la licenciada Briseida Torres, pero solamente porque lo que él hacía en Fortaleza, y esto es lo más que me llama la atención, era manejar las relaciones obrero-patronales y bregar con los líderes sindicales. Eso dijo Rivera Santiago, eso no me lo inventé yo, eso está ahí y la vista fue televisada. Cuando entra al asunto del juicio valorativo, Carlos Rivera Santiago dice, con relación a los 2 casos de menores, que es que hay que ver los casos caso a caso y que uno de los problemas que tiene es que, mire, los padres llegan al sistema después de que hay un montón de problemas y no hay, antes de llegar al sistema punitivo, por decirlo de alguna manera, no hay procesos de mediación. Le dice el licenciado Eduardo Batia, pero venga acá, usted me está diciendo que usted carecía en ese juicio valorativo, carecía de ese juicio valorativo de entender. Aquí lo que hay es un asunto que se puede trabajar por mediación y empujar la mediación. Ahí es donde se enreda Carlos Rivera Santiago. Porque lo confrontan entonces como que, o sea, que porque ahí lo dice en la ley,
vamos a actuar como robot. Eso es lo que el pueblo está pidiendo y específicamente voy a citar. Esa no es la respuesta sensible. Esa no es la respuesta sensible que el país exige, porque ustedes se están ciñendo a la ley y lo comparan con el asunto del robot. Este es un funcionario que atendió un caso de una menor de 11 años, negra, que lo menos que le decían en la escuela era negra sucia, para dirigir una agencia que tiene un contrato con la Oficina de Igualdad en el Empleo del Gobierno Federal, que atiende los casos precisamente de discrimen. Esta es la persona que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet designó para eso. A mí me parece que todo lo que salió en la vista, empatía, juicio valorativo, sensibilidad, pero sobre todo la contradicción que nadie le puede establecer. Oiga, venga acá, usted sabe que usted tiene una responsabilidad incluso bajo la ley federal, que usted tiene un contrato con el EEOC, el Departamento del Trabajo de Puerto Rico, que están allí, que son los que velan porque esto no ocurra, porque ese discrimen no se dé. Finalmente, todos los casos de discrimen que van a nivel federal tienen que pasar administrativamente por el EEOC y están allí en el Departamento del Trabajo de Puerto Rico. Y este es Carlos Rivera Santiago. Milagro Fernández, el nominado es un pésimo servidor público, igual que quien lo nominó. Maritza Crespo, Carlos Rivera Santiago, otro sin sensibilidad y humanidad. Sanguijuela política. Ustedes son fuertes en los comentarios, ¿saben? Yanni Moreno, este señor no merece ser el secretario del Trabajo. Nivia, Vargas Bidote es otro bambalán. Nivia Rodríguez. Yo a veces dije lo de diagonal PNP, porque es que Chaco Rivera Santiago ha estado ahí haciendo lo que el Partido Nuevo Progresista le dice. Por eso le dieron una comisión. Nelson Ortiz dice, continúe con la información, gracias. Vargas Bidote es otro. Inés Rivera está por ahí, saludos Inés. Nelson Ortiz, en un caso los padres no dieron remediarlo internamente, fueron al tribunal. Es un caso, no entiendo bien. Bueno, vamos a hablar de la mediación, Nelson Ortiz. En el caso de Alma Yariela, fue algo que también salió en la vista. Hay comunicaciones del licenciado Leo Aldrich al licenciado hoy designado al Departamento del Trabajo pidiendo mediación. Cuando el licenciado le dice habla con fulano y activa el procedimiento de mediación, lo trataron de activar y usted sabe la contestación que le dieron al licenciado, que no puede haber mediación porque la familia de las supuestas víctimas quieren sangre. Yo no me imagino esa contestación de un funcionario público a ese nivel de procuraduría en una comunicación escrita. Y la citaron en la vista de hoy. Siempre lo pensé, creo que se mueve como la arena movediza, depende de quién está, definitivamente. Yo de Vargas Vidot repito siempre lo mismo porque es una realidad. Vargas Vidot recibió $1 millón de la administración Luis Fortuño para su organización sin fines de lucro, que después le pagó haciendo anuncios a favor de la policía. Y la policía de Puerto Rico está señalada, incluso en los informes de la sindicatura, de la violación de derechos civiles, como uno de los funcionarios que más abusa de las personas sin hogar en Puerto Rico. Y ese es el público de la organización sin fines de lucro de José Vargas Vidot. Juan Carlos Quintero Herencia está por ahí también. Creo que ya terminé con el licenciado, vamos a ver si es verdad, el licenciado Rivera Santiago. Sí, terminé con él en términos de la cobertura. Ustedes son terribles y después me citan, por ahí hay gente diciendo, mira para allá cómo se expresa. No, realmente, la sucesora no tiene los patitos en fila. Medíquenla. Cintia Rosario, un caso puede ser un error de juicio, 2 casos un patrón. Ojo con Carlos Rivera, no hay empatía ni habilidad para separar la paja del trigo. Ese es el detalle. Y cuando yo lo escuchaba, alguien por acá comentó, le contestó bien. Esas son las contestaciones que se dan cuando uno tiene un súper libreto.
Y yo creo que Carlos Rivera Santiago contestó con un libreto que los abogados saben contestar muy bien. Hay que ver los casos caso a caso. Ah, claro, sí, yo también. Yo también tengo que ver los casos caso a caso. Dígame cómo es que se puede decir que hubo empatía en cualquiera de los dos casos. Y quiero que sepan que la madre de Alma Yariela y Alma Yariela van a participar mañana de una vista ejecutiva, porque las dos quieren ir allí a decir por qué se oponen a este caso. Sobre todo la madre, la adulta. Están citadas en vista ejecutiva y lo tengo que decir porque ver una vista pública cuyo presidente sea el licenciado Héctor Martínez es fuerte para la retina, es bien fuerte. Eso fue lo que vimos hoy. Del agua mansa libre me dio. Dice Milagro Fernández, las cosas se llaman por su nombre. En esta administración, con contadísimas y honradísimas excepciones, todos los funcionarios son una caterva de impresentables. No puede darle en adjetivo el candidato para el secretario del Trabajo, pues si digo es un cerdo, le faltan los cochinitos. Margarita López. Bueno, déjenme ver si se me queda algo. No creo que no se me queda algo. Bueno, yo quiero comentar, y quizás es lo último, y Wilbert, estoy tratando de enviarte la información que te dije que te iba a enviar, bendito. El código electoral. Ustedes saben que esta mañana hablamos de lo que está pendiente. Pendiente porque este viernes se vence el término que tiene la gobernadora Wanda Vázquez Garcet para firmar el código electoral que tiene ante sí, después que la legislatura le entregara el proyecto, después de ella haberle dicho supuestamente que arreglaran unas áreas. Por ahí está Tomás Rivera Chatz diciendo que todo está arreglado. Y una de las personas que escribió, y es una carta pública que le publica el periódico El Nuevo Día, fue la ex gobernadora Sila María Calderón. Me parece importante traer algunos puntos sobre este asunto. Dice, conozco de primera mano las complejidades de gobernar a nuestro país e imagino las dificultades con las graves situaciones de salud y financieras que enfrentamos. He trabajado conjuntamente con una legislatura que, aunque mayoritariamente de mi partido, envió a Fortaleza proyectos de ley que procedía a vetar por diferencias de enfoque o porque amenazaban la estabilidad pública. Así conservé mi independencia de criterio y salvaguardé el balance constitucional entre las ramas de gobierno. Ustedes saben por qué yo quiero llamar la atención de ese párrafo, porque eso es lo que se llama una persona de Estado, independiente de las diferencias que usted y yo podamos tener con Sila María Calderón. Es traer un debate profundo, es traer realmente cuál es mi posición como gobernadora frente a lo que en efecto debe haber en un sistema republicano de gobierno, que es el balance de poderes. Si tiene o no tiene independencia de criterio uno y otro. Es decir, le quiso decir, yo también tuve una legislatura de mi partido en mayoría y no siempre fueron rosas, no siempre fue un proyecto que todos estuviéramos de acuerdo y yo conservé mi independencia de criterio. Le pasa a hablar del proyecto, le dice que el proyecto de código electoral es nefasto para que se eliminara el voto electrónico. Le dijo que ella lo devolvió para que supuestamente se eliminara. Había sido objeto de innumerables señalamientos por organizaciones internacionales, incluyendo el FBI. Lo que sucede, sin embargo, es que ese no era su único defecto. Eliminar el voto electrónico, eso no era el único problema. El proyecto que le enviaron nuevamente para su consideración es un adefesio de incontables violaciones a las buenas reglas de elecciones honradas. En primer lugar, uno de los derechos electorales es la igualdad de condiciones y garantías. Ahora se haría el voto ausente de forma irrestricta y se le quitaría el requisito de la tarjeta electoral, invitando a votar a personas que ya no tienen su domicilio aquí. En otras palabras, se pretende enviar por correo las papeletas y cualquier puertorriqueño puede devolverla con su voto. No tiene que tener prueba de tarjeta electoral, copia
solo copia de su pasaporte. Caso Gigi Fernández. ¿Por qué razón las personas que estén fuera de Puerto Rico pueden votar sin tarjeta electoral y a nosotros los que estamos aquí se nos exige? Segundo, elimina el derecho del elector a que le cuenten su voto por nominación directa. O sea, que si yo no quiero votar por la gobernación y quiero votar por Zapatero, que era un derecho bajo el pasado código, ahora no puedo votar write-in. ¿Para qué? Para que obligarlo a que usted vote por uno de los candidatos o sencillamente cuando usted lo deje en blanco le llenen la papeleta. Usted me dirá. O sea, el ejemplo que le pone Sila María Calderón. Si se escribe en esa columna Wanda o Pierluisi, Batia, Yulín o Charlie, hoy ese voto cuenta. Con ese proyecto se entiende por no puesto. Esta enmienda se hizo a espaldas del pueblo, eliminando así un derecho adquirido hace 40 años. Sigue. Elimina el derecho del elector a votar por una insignia y por candidatos de otros partidos. Para aquellos que hablan de la famosa alianza y cruzar el voto por candidatura, lo elimina. O sea, elimina la posibilidad de votar por la insignia y candidatos de otros partidos, que fue lo que ocurrió, como ustedes saben, en el caso de la papeleta de la gobernación con Aníbal Acevedo Vilá. Caso que fue al Tribunal de Apelaciones y ganó el voto, los famosos pibazos. Hace décadas que se están inscribiendo los estudiantes en las escuelas superiores. Esta población usualmente no recurre a inscribirse. Se les ha viabilizado la posibilidad del voto a decenas de miles de jóvenes activando su tarjeta cuando cumplen los años requeridos. En este proyecto también se elimina esa posibilidad. Yo quería traer esa columna porque es bastante clara. Una de las cosas más importantes que ocurre con el tema del código electoral es que los que saben mucho del asunto electoral y de la intención del elector, etcétera, pueden suponer lecturas engorrosas y que la gente no necesariamente entiende porque obviamente nosotros no somos expertos en esas leyes como lo son ellos. Esa columna está ahí, léanla, me parece importante, pero sobre todo el tono con que una persona de Estado le habla a otra. Esta no es la tiraera de Tomás Rivera Chats en un tuit así de largo, diciendo que Sila es corrupta, que Aníbal es corrupto, que fulano. No, está yéndole punto por punto a la gobernadora porque la ley es mala, se presta para el robo electoral y además de eso, usted hizo un acuerdo, una promesa en agosto con el Partido Independentista y la minoría, en este caso del Partido Popular, diciéndoles que no iba a firmar un proyecto de esta envergadura que no tuviera consenso. Eso está pendiente el próximo viernes. Si lo va a firmar, yo creo que lo va a firmar. Yo creo que aquí quien manda es el gobernador de facto, Tomás Rivera Chats. Ya le hizo toda una alegoría a la gobernadora de por qué debe firmar este proyecto. Y ahí está. Y sabremos si el país lo va a tomar sin ningún problema y qué pasa en las próximas elecciones. Cintia Rosario, hasta los fantasmas de Tomás Rivera Chat pueden votar. Lo que quieren es robarse las elecciones. La Comisión Estatal de Elecciones da pena. José Pepe Mercado Cruz, provocadores pueden causar más inestabilidad. Estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando venga, la columna de Sila María Calderón fue publicada en el periódico El Nuevo Día y yo la voy a publicar, es más, déjenme publicarla aquí mismo. La voy a publicar aquí mismo para que ustedes la lean. La voy a publicar en uno de los comentarios. ¿Ok? La voy a publicar en uno de los comentarios y de ahí la ven. La voy a publicar como un texto. La pueden ver. Ahí está. Compromiso. Ahora no me diga que no la va a querer publicar, porque no, ya la publicó. Está en los comentarios, gente, se las incluí. Yo creo que es importante que le demos mucho pensamiento a ese proyecto. Ponlo en la nevera. En efecto, unos hablan de robos, otros hablan de atraco. Me parece que son demasiados flancos de posibilidades de tener unas elecciones amañadas y eso no es posible en medio no solamente de la pandemia, de una inestabilidad brutal en el gobierno de Puerto Rico. Y lo que iba a decir,
es que después vienen observadores, como por ejemplo de los expresidentes de Estados Unidos, y también dice que están comprados por las minorías de los diferentes partidos en Puerto Rico. Eso, ponlo en la nevera, que es lo que siempre dicen. Recuerden, compartan, compartan, compartan. Estamos en Bonita Radio, usted puede ir a bonitasradio.net, allí todavía puede donar, que la Fundación Periodismo Siglo XXI es la que nutrirá de contenido el proyecto de Bonita Radio, y desde allí, para allí, puede donar igualmente a través de ATH Móvil si está en Puerto Rico, la ATH Móvil de negocio, Fundación Periodismo 21, allí lo encuentra y allí puede donar. Que vaya a iVoox, iTunes y Spotify, porque allí estos programas están como podcast. YouTube, importante suscribirse, darle a la campanita, pero compártalo, 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 porque también es importante las audiencias allá y cómo se dispersen y se hagan virales. Además de eso, estamos, y les voy a dar la información desde ya, además de investigaciones que estamos haciendo con toda calma, porque somos todas estas. Carla Vega Colón está trabajando unas historias que próximamente vendrán, sobre todo sobre la pandemia, pero estamos gestando el proyecto de las primarias. Para nosotros, la cobertura de las primarias va a ser importante porque nos va a preparar para el asunto de las elecciones. Y eso lo vamos a hacer con ese recurso indispensable en este momento para desarrollar un periodismo contestatario, un periodismo autosuficiente, autosustentable, y son esos estudiantes tipo Carla, otros estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, que nos pueden ayudar a hacer el trabajo, pero igualmente nosotros los queremos preparar para el futuro que ya está aquí. Porque Fundación Periodismo Siglo XXI y Bonita Radio, la manera en que nosotros producimos contenidos, la manera en que nos acercamos a la información, en que se la damos a nuestros internautas, yo entiendo que debe ser la manera en que sigamos replicando periodismo en Puerto Rico para volver a ser los primeros que hablaban con nuestras audiencias sobre qué estaba pasando en el país y cuáles son las informaciones más importantes. Eso lo está haciendo, y ese relevo generacional lo va a hacer la Fundación Periodismo Siglo XXI, y es súper importante la primaria para hacer eso. Eventualmente le vamos a dar el itinerario, cómo la vamos a trabajar. Estamos ahora diseñando el proyecto, pero va a ser súper interesante. Y quiero que sepan que todos los componentes de Bonita, incluso los que no están en Puerto Rico, porque yo estoy segura, y ya me dijo de alguna manera que sí, el compañero Juan Carlos Quintero Herencia, profesor universitario en Maryland, que tiene su programa A la Escucha. Todos los componentes de Bonita vamos a participar en este esfuerzo. Y yo espero que en algún momento en que lo dilucidemos nos den idea, porque va a ser un gran esfuerzo. Como siempre, agradezco a la Cooperativa de Vega Alta que está con nosotros, que nos apoya, que nos auspicia. Recuerde, importante, usted no está en Puerto Rico, usted puede tener una cuenta aquí. Usted está en Puerto Rico, ábrase una cuenta en la Cooperativa de Vega Alta. Funcionan excelentemente y tienen los servicios que usted requiere como consumidor de productos financieros, y está apoyando un sistema financiero netamente puertorriqueño. Milagro Fernández, esas son las cosas que nos dan ganas de largarnos para Andorra, pero después nos acordamos que Puerto Rico necesita más pelú y se nos pasa. Milagro, vamos a Andorra de vacaciones, quedémonos los buenos en el país haciendo lo que tenemos que hacer por él. Éxito, y nunca olvidemos que la diáspora es parte de ese país que se construye en cualquier parte del mundo. Sigamos hablando con ellos, sigamos proponiendo. Hay país en cualquier lugar donde se encuentre un puertorriqueño. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Hasta mañana.